Ya, bueno, doctora, compañeros, todos tengan buenos días. Vamos a hablar lo que son los síndromes, lo que es los marcadores tumorales. Mi grupo está conformado por Aguilar, Apaza, Ari, Ayón y Arce, que queda una persona. Primero vamos a hablar lo que son los criterios, lo que son de Ámsterdam 1 y Ámsterdam 2, que son y los criterios de Bechdel, que son uno de los marcadores, lo que son, en lo que abarca mayormente lo que es el síndrome de Lynch. Primero vamos a hablar de lo que son los criterios de Ámsterdam. Los criterios de Ámsterdam son criterios clínicos mínimos iniciales para identificar familias con alto riesgo de tener lo que es el síndrome de Lynch. ¿Y qué es el síndrome de Lynch? Es un trastorno mayormente que se da por la predisposición hereditaria al cáncer más frecuente. Esta predisposición es mayormente lo que es causada por la presencia de variantes patogénicas de la línea germinal y en al menos uno de los genes del sistema de reparación de errores de emparejamiento, o sea, de lo que abarca mayormente lo que incrementa drásticamente el riesgo de desarrollar tumores colorectales y de endometrio a edades tempranas. Y vamos a ver entre ellos por eso el criterio uno de que es el criterio de Amsterdam, que mayormente este síndrome de Lynch se asocia mayormente a lo que es a los criterios, se asocia principalmente con cáncer colorectal y otros cánceres estrocolónicos. Entre ellos tenemos lo que es el criterio de Amsterdam, ¿no? Que es uno de los que es dado mayormente a lo que es al menos 3 familiares con cáncer colorectal o cáncer asociado también a ese. O también puede ser uno de ellos que debe ser un familiar de primer grado de los otros dos. Y otro que es al menos 2 generaciones sucesivas afectadas. Y al menos un caso diagnosticado antes de los 50 años también. Y otro que es el otro criterio de Ámsterdam 2, que es mayormente, se incluye mayormente al menos 3 familiares con cáncer asociados también al síndrome de Lynch. Uno de ellos debe ser un familiar de primer grado de los otros dos y el otro que al menos 2 generaciones sucesivas afectadas y menos un caso diagnosticado antes de los 50 años también. Y vamos a ver que esos criterios mayormente están asociados al INSS, están relacionados mayormente a lo que son los cánceres de colon rectal, de un riesgo hasta un 80%, un cáncer endometrial de riesgo de hasta el 60% en mujeres, y también puede estar relacionado a otros cánceres, otros cánceres asociados como el ovario, estómago, vías urinarias, piel y entre otros. Y hay otro que es el criterio de Bechdel, y es que es un criterio de criterio clínico más amplio, seleccionador mayormente, es una presencia de lo que es eh, el sincrónico, es metacrónico o de otro tumor asociado al síndrome de Lynch. También a los cánceres y también tiene mayor sensibilidad, ¿no? Que permite identificar a una mayor proporción de personas afectadas para evaluación. Y también hay lo que son los tumores asociados al síndrome de Lynch, se asocian obviamente con un mayor riesgo, lo que son, como dije, los cánceres de endometrio, ovario, carcinoma, ure- ureterial de tracto superior, próstata, cáncer de vejiga, intestino delgado, estómago, tracto hepatobiliar, páncreas. Y vemos acá que el diagnóstico, obviamente, que ese algoritmo de la evaluación para la sospecha de este síndrome que está relacionado con esos cánceres, se aplica también los resultados de laboratorio de estos signos genéticos, ¿no? Para llegar a lo que son unas variantes patogénicas o genes que se relacionan como los MLH1, MSH2, MSH6, MS2 y EPCA. Eso sería. Ya. Eh,
Bueno, sí, continuando con la exposición, pues ahora vamos a hablar de los criterios de NCCN y Chomsky, sin antes mencionar de que estos criterios que estamos viendo hasta el momento, pues son herramientas clínicas y genéticas que nos van a ayudar a identificar si la persona tiene predisposición a desarrollar un posible cáncer hereditario. Estos no son tratamientos ni exámenes como tal, como los marcadores de laboratorio, pero sí son guías muy importantes que nos van a ayudar a orientar al médico si es que la persona pues, puede desarrollar un cáncer hereditario, debido a que un porcentaje de cánceres pues aparecen por herencia, ¿no? Por mutaciones que son transmitidas en familias. Entonces vamos a hablar de estos dos criterios, que son los criterios de NCCN, que es el National Cancer Network, el cual nos habla para la sospecha de un cáncer hereditario por mutaciones genéticas. Este va a tener el objetivo de identificar un riesgo hereditario, decidir si es que se va a realizar pruebas genéticas, estudiar a los familiares y iniciar una vigilancia precoz. ¿Qué síndrome nosotros vamos a evaluar con estos criterios? Vamos a evaluar el síndrome hereditario de mama, la cual está muy relacionado con una mutación del PRCA1 y 2, el síndrome de Lynch, la cual pues está asociada a un cáncer colorectal, y que nosotros evaluamos. Vamos a evaluar aspectos que son signos de alarma, es decir, va a haber una edad de diagnóstico, que la persona va a tener una aparición temprana de un tipo de cáncer, los antecedentes familiares, sobre todo de una herencia autosómica dominante, en la que varios familiares van a estar afectados por un cáncer similar en múltiples generaciones. Vamos a ver que la persona pues, puede tener un cáncer primario o tumores bilaterales, ¿no? Y se cree acá la que es la etnia de riesgo, que ciertas poblaciones se predisponen a desarrollar un cáncer en específico. Y el otro criterio son los criterios de Chomsky, la cual pues es un poco más específica para la sospecha del síndrome de Li-Fraumeni. Este síndrome pues es muy agresivo y de alto riesgo porque la persona acá tiende a desarrollar múltiples tumores debido a que se cree que es a una mutación en el gen TP53. Recordemos que este es considerado como el guardián del genoma. Entonces, ¿qué pasa si es que este está mutado? Pues va a generar células dañadas. Estas mutaciones se van a acumular y pues se van a transformar en cáncer, las cuales vamos a ver que se van a manifestar mediante sarcomas, que son tumores en huesos, o cáncer de mama, pero a una edad muy temprana, inclusive antes de los 31 años, tumores cerebrales como los gliomas y múltiples cánceres en los jóvenes, que quiere decir que la persona pues va a tener de 2 a más cánceres. Ya, en resumen, vamos a ver de que si nosotros hablamos del criterio NCCN es para identificar un posible cáncer hereditario, y si hablamos del criterio de Chomsky es para la sospecha del síndrome de Li-Fraumeni y su mutación en el TP53, siendo estos criterios que se ha visto hasta el momento pues muy importantes porque nos ayudan a reconocer si el paciente tiene una predisposición genética al cáncer, lo que nos va a permitir un diagnóstico temprano, una prevención y una vigilancia familiar. Bueno, eso sería todo. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, doctora y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre los marcadores tumorales. Estos son sustancias que son producidas por las células tumorales o por el organismo en respuesta al tumor. Pueden medirse en sangre, orina, médula ósea o tejido tumoral y son importantes tanto para el seguimiento, la respuesta al tratamiento, la recurrencia, el pronóstico y la terapia dirigida de los pacientes. Existen dos clasificaciones, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la clasificación según la función y estructura molecular. Tenemos a los antígenos oncofetales, en los cuales destacan el CEA y la alfa-fetoproteína. También tenemos a las glicoproteínas, las hormonas y los metabolitos, y las enzimas e isoenzimas, y por último las proteínas de superficie y receptores, los cuales vamos a irlos desarrollando en el transcurso de la exposición. Siguiente, por favor. Bien, ahora primeramente empezaremos con los principales biomarcadores oncofetales que vienen a ser la alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoembrionario. La alfa-fetoproteína es una glucoproteína homóloga a la albúmina que se sintetiza principalmente en el saco vitelino, el hígado fetal y el líquido amniótico. En adultos sanos, sus valores normales se van a mantener bajos, generalmente hasta los 10 nanogramos por mililitro, aunque esto puede variar ligeramente según el laboratorio que los realice, ¿no? En nuestra práctica clínica nosotros vamos a ver que este marcador tiene principal relevancia en cuanto a la detección de los hepatocarcinomas o cáncer primitivo de hígado, donde se encuentra significativamente elevado en aproximadamente el 60% de los pacientes.
Sin embargo, también es un pilar fundamental para la monitorización de tumores germinales no seminomatosos. Su utilidad clínica también va a estar presente en la detección de recurrencias y la evaluación de la respuesta al tratamiento. También podemos ver elevaciones moderadas en patologías benignas como la cirrosis o la hepatitis y también metástasis de tumores en pulmón, cáncer o riñón. Por otro lado, tenemos al antígeno carcinoma embrionario, que al igual que la alfa-fetoproteína, es una glucoproteína oncofectal involucrada en la adhesión celular durante el desarrollo gastrointestinal fetal. Por tanto, en adultos sus niveles basales van a ser muy bajos, pero aquí hay un factor importante a destacar. En los valores normales en pacientes no fumadores va a estar por debajo o entre el promedio de 2.5 a 3 nanogramos por mililitro, mientras que en fumadores el límite se va a extender hasta los 5 nanogramos por mililitro debido al estímulo que provoca el tabaco. Si hablamos de asociaciones clínicas, el CA viene a ser un marcador de referencia absoluta para lo que es el cáncer colorectal, siendo este marcador más que de tamizaje, pasaría a ser de estadiaje, y un valor mayor a 20 nanogramos por decilitro ya es un indicativo de cáncer colorectal. Y también suele traducirse como como una enfermedad avanzada en el caso de cáncer colorectal. Además, también tenemos otros predisponentes y puede elevarse este marcador en el cáncer gástrico, pancreático, el cáncer de mama. También no debemos olvidar las causas no cancerosas de su elevación, como la enfermedad inflamatoria intestinal y la pancreatitis. Con esto doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a pasar a los marcadores tumorales y algunas enzimas que es necesario conocer. Bueno, principalmente vamos a iniciar con el CA125, el cáncer antígeno 125. Ya, esta es una glicoproteína transmembrana del tipo mucina. Ya, también se denomina como el MUC16. Las mucinas son proteínas que protegen la superficie epitelial, van a facilitar la adhesión celular y sobre todo van a participar en la señalización tumoral. Parte muy importante del CA125 es que este suele ser expresado en el epitelio mulleriano, parte del ovario, endometrio, trompas, algunas veces en la pleura y en el peritoneo. Inicia su presencia sobre todo cuando hay índices de inflamación, irritación peritoneal y sobre todo proliferación neoplásica. Dentro de los valores tenemos que sus valores normales están por debajo de los 35 unidades sobre mililitro. Ahora, en algunas ocasiones suele haber una elevación leve de este marcador, ¿ya? Sobre todo en la menstruación, en la endometriosis, en el EPI, en el embarazo y en la cirrosis. Sin embargo, este es de vital conocimiento, sobre todo cuando presenta una elevación por encima de, de las 200 unidades sobre mililitro, ya en las cuales puede indicar neoplasia ovárica y carcinomatosis peritoneal. Recordemos que también es un marcador muy importante, sobre todo para conocer qué tipo de cáncer de ovario está pasando, ¿no? Ahora, hay algunos criterios que nos ayudan al diagnóstico acompañado del CA125, que sería, por ejemplo, si en la imagenología encontramos una masa ovárica, ¿ya? Y encontramos que el CA125 está elevado. Entonces tenemos que iniciar con los hallazgos ecográficos o, si de ser posible, una tomografía para ver qué tipo de cáncer tenemos. Ahora, también podríamos iniciar con la biopsia, que van a aumentar esencialmente la probabilidad del diagnóstico. Ahora, también el CA125 va a servir para monitoreo, sobre todo tras la cirugía o la quimioterapia. ¿Ya? Si encontramos que el CA125 está descendiendo, está de manera constante, puede ser una buena respuesta. Ahora, sin embargo, si este aún se encuentra en los mismos niveles o está incrementando, puede ser índice de recurrencia. Recordemos que muchas veces el CA125 se eleva antes de una recaída, por lo cual es muy importante conocerlo. Vamos a pasar ahora al CA199, que vendría a ser el antígeno del cáncer, que sería un antígeno carbohidrato, ¿ya? Que va a estar derivado del epítopo de Stanley Lewis Day, ¿ya?
Este va a estar relacionado también de la misma manera con la lesión celular, la interacción endotelial y la metástasis. Ahora, un dato muy importante es que este antígeno de Lewis funcional se va a encontrar esencialmente en el 5 al 10% de personas. Ya van a ser Lewis negativas, no van a producir esencialmente este marcador, ya el CA19-9, a pesar de que tengan el cáncer cáncer pancreático. Ya por lo tanto va a generar un falso negativo. Dentro de sus valores, es admitido por debajo de los 37 unidades sobre mililitro. Ahora, cuando presentan unos valores similares a desde los 37 a los 100, puede ser un marcador de cáncer benigno, ¿ya? Puede ser por una pancreatitis, asimismo como una colestasis. Sin embargo, si este se incrementa por encima de los 100 o de los 1000, ya es alta sospecha neoplásica, ya puede ser sugestivo para adenocarcinoma pancreático avanzado, ¿ya? Ahora, dentro del apoyo diagnóstico, ¿ya? Tenemos que encontrar que también a pesar al aumento de la CA19-9, tenemos que buscar dentro de la tomografía una masa pancreática que va a aumentar altamente la probabilidad diagnóstica. Ahora, en niveles muy altos generalmente se correlacionan con metástasis o peor índice de supervivencia. Dentro de la respuesta terapéutica también va a mostrar una disminución tras la quimioterapia que va a sugerir una respuesta, pero si esta aún se encuentra elevada, entonces podemos sospechar de una enfermedad residual. Ahora vamos a pasar al cáncer antígeno 15-3, ¿ya? Este también es una mucina transmembrana que se denomina ya el MUC1, ¿no? El CA125 era el MUC16, ¿ya? Normalmente va a proteger el epitelio mamario. Sin embargo, en el cáncer, puede presentar una sobreexpresión, una pérdida de la polaridad celular y una liberación sérica. ¿Ya? Admite valores por debajo de las 30 unidades sobre mililitro. ¿Ya? El problema principal de este marcador es que en el cáncer mamario temprano presenta una sensibilidad muy baja. Sin embargo, en muchos tumores iniciales no se eleva, ¿ya? No se eleva la 15-3. Ahora, dentro de su utilidad, es muy útil para monitorizar la progresión de la enfermedad y también de que a mayor carga tumoral vamos a tener mayor elevación de este marcador tumoral. Ahora, dentro de la recurrencia, muchas veces va a aumentar meses antes de las manifestaciones clínicas. Por lo tanto, es bueno que nosotros tengamos los valores necesarios o los valores de referencia para nosotros poder hacer el seguimiento de este tipo de cáncer, ya que también es un cáncer muy común, sobre todo en la zona. Ahora, vamos a pasar a lo que vendrían a ser las enzimas. Ya, primero tenemos a la PSA, al antígeno prostático específico. Ya, dentro de su naturaleza, tenemos que esta es una proteasa sérica de la familia de las calicreínas. Ya, se va a estar producida principalmente por el epitelio prostático. Ya, dentro de sus funciones va a licuar el coágulo seminal. Ahora, la PSA no es un marcador de cáncer como tal, ¿ya? Es un marcador de tejido, ¿ya? De tejido prostático. Por eso aumenta, sobre todo en cáncer, ¿ya? En HPP y también puede incrementarse en prostatitis, ¿ya? Dentro de sus valores, va a admitir valores por debajo de los 4 nanogramos sobre mililitro, ¿ya? Pero se interpreta esencialmente acompañado de criterios como vendrían a ser la edad, el volumen prostático y el PSA libre que se encuentra. Ahora, en sangre vamos a encontrar PSA libre y vamos a encontrar PSA unido a proteínas. En cáncer lo que pasa es que vamos a encontrar más PSA unido y menor porcentaje libre. Ahora, tenemos que, para interpretar nosotros los valores de PSA, tenemos una zona gris, ¿no? La zona gris viene a estar dada desde los 4 hasta los 10 nanogramos sobre mililitro, ¿ya? Ahora, cuando está por debajo del 10%, tiene alta sospecha de cáncer. Sin embargo, cuando está por encima del 25%, sea un cáncer probablemente benigno. Ahora, dentro de la utilidad de este marcador, tendríamos que esencialmente nos ayuda a indicar la biopsia. Se va a integrar con los niveles del PSA, con el tacto rectal y la
Y de preferencia se va a pedir una resonancia multiparamétrica. Ahora pasamos con el LDH, el lactato deshidrogenasa, ¿ya? Este también no es un marcador como tal, ya es una enzima citoplasmática que se va a convertir en piruvato y luego en lactato, ¿ya? Es clave para nosotros poder evidenciar la glucólisis anaerobia, ¿ya? Recordemos que el cáncer también se alimenta de azúcar, ¿ya? Dentro de los tumores vamos a tener que a mayor proliferación del tipo de cáncer, vamos a tener mayor liberación del LDH. Los valores de LDH que se admiten normales vendrían a ser de 140 a 280 unidades sobre litro. ¿Ya? El LDH puede indicar alta masa tumoral, necrosis e hipoxia tumoral. Ahora, ¿dónde es importante nosotros ver los valores del LDH? ¿Ya? Sobre todo en los linfomas, ¿ya? Parte del índice de pronóstico del IPI. Ahora, dentro de los tumores germinales también se puede estar asociado con alfa-fetoproteína y la subunidad beta de la coriónica humana. Ahora también del melanoma metastásico, ya que es un marcador de pronóstico libre. Ahora, existen algunas limitaciones del LDH, ¿no? Siempre tiene que estar acompañada, porque es extremadamente inespecífica, ¿ya? Puede aumentarse también en casos como la hemólisis, el ejercicio, en casos como la hepatopatía también. Y por último vamos a pasar a la enolasa neurona específica, ¿ya? Esta es una isoenzima gamma de las enolasas, ¿ya? Participa en la glucólisis neuronal y puede estar expresada tanto en neuronas como en células neuroendocrinas. Ya, esta va a admitir valores por debajo de los 12 a 15 nanogramos sobre mililitro, ¿ya? Y su utilidad principal va a estar en el cáncer de pulmón microcítico, ¿ya? Es especialmente útil para su seguimiento, ¿ya? Y para ver la carga tumoral. Ahora, hay un problema con este tipo de marcador porque en la hemólisis nosotros vamos a encontrar que los eritrocitos van a contener esta enzima. Ya, por lo tanto, si la muestra se hemoliza, puede ser un falso aumento. Bueno, eso sería todo, compañeros. Pasamos al siguiente compañero. Bueno, doctora, compañeros, reiterando el saludo, hablemos, ¿no? De los marcadores tumorales hormonales. Estas moléculas son cuantificables en fluidos biológicos. Estos nos van a ayudar en la presencia, extensión o actividad de una masa neoplásica. Empecemos por la calcitonina. La calcitonina está producida por las células C o parafoliculares. Ahora, esta calcitonina es el biomarcador definitivo para el carcinoma medular de tiroides, pero no va a ser algo patognomónico, porque la calcitonina en estados fisiológicos se va a elevar para producir hipocalcemia, o sea, va a ser un regulador del calcio. Entonces, ¿cuál va a ser la limitación de esta? Es que al no ser patognomónico, tiene que estar acompañado sí o sí de la clínica correspondiente. Ahora, ¿y cuál va a ser esa clínica correspondiente? Vamos a tener que encontrar en el paciente los nódulos tiroideos o una calcitonina elevada, ¿no? Ya nos va a orientar a poder dar este diagnóstico. Ahora, en qué estados fisiológicos puede subir? Puede subir en el uso de inhibidores de bomba de protones o también por estados de enfermedad renal. ¿Cuál es la cuantificación que tiene esta calcitonina y para qué sirve? La utilidad clínica va a ser para un cribado en los nódulos tiroideos cuando la enfermedad ya ha sido diagnosticada. Esta nos va a ayudar en una estadificación y en el pronóstico de la misma y también para el seguimiento postoperatorio. Ahí sí podemos observar, podemos ver que los valores normales, tanto en mujeres como en varones, van a diferir. Esto también por otros sistemas hormonales. Ahora, para la cuantificación, vamos a tener que estar en una sospecha indeterminada cuando está de 10 a 100 picogramos por mililitro. En una sospecha alta cuando supera los 100 picogramos por mililitro y ya se puede decir que está en una enfermedad avanzada cuando es superior a los 500 picogramos por mililitro. Esto también tiene que corresponderse con el tiempo porque recordemos que es una enfermedad crónica. Ahora, pasando a la gonadotropina coriónica humana. Esta es una hormona que va a funcionar para el mantenimiento del cuerpo lúteo. Entonces, en nuestra clínica y en nuestro diagnóstico diferencial, especialmente en las mujeres, se tiene que preguntar si es una mujer embarazada o si ha tenido relaciones sexuales recientemente para descartar el posible embarazo. Aparte, obviamente, de las sintomatologías, ¿no? De la enfermedad.
vamos a tener que cuando es un marcador cardinal para la enfermedad trofoblástica gestacional y los tumores de células germinales, tanto en varones como en mujeres. Pero hay que tener, como lo mencioné hace un momento, mayor cuidado con las mujeres para el diagnóstico diferencial. Su utilidad clínica es que va a ayudarte a diferenciar, ¿no? Y a cuantificar también el estadio de la enfermedad. Y ahí podemos ver en la tabla, con un estadio S0 dentro del rango normal, que pues, vendría a estar dado en los valores de no embarazo en las mujeres menor a 1.4 unidades internacionales de litro. En embarazadas, en cambio, tiene que ser mayor a este valor. Ahora, pero lo que nos importa es lo patológico. ¿Cuándo va a ser patológico? En un estadio 1 menor a las 5.000 unidades por mililitro. Este ya es un riesgo bajo según los niveles del marcador y según las guías. En un S2 de 5.000 a 50.000 y en un S3 cuando supera los 50.000. Ahora, hablemos de la gastrina. Esta gastrina fisiológicamente va a ayudarnos en la estimulación de la secreción del ácido clorhídrico y la promoción del crecimiento de la mucosa gástrica. Pero patológicamente tenemos que ver que es el eje central para la identificación del gastrinoma, al ser persistente. Ahora, este gastrinoma nos va a dar una enfermedad conocida, ¿no? Que es el síndrome de Zollinger-Ellison. Ahora, esta gastrinoma la tenemos que diferenciar porque también puede darse en distintas enfermedades. Y ahí en la imagen podemos ver una triada. Esta triada es clásica en la enfermedad de Zollinger-Ellison porque son los lugares que más va a afectar. Y esto se puede ver con imagenología. Es el triángulo del gastrinoma, ¿no? Que arriba va a darse por la unión del conducto cístico con el conducto colédoco, abajo va a estar delimitada con la unión entre la segunda y tercera porción del duodeno y medianamente por la unión del cuello y del cuerpo del páncreas. Vamos a ver que la utilidad clínica de medir la gastrina va a ser para confirmar este síndrome y también para síntomas sugestivos, ¿no? Como úlceras pépticas recalcitrantes, esofagitis grave. ¿Cuál va a ser nuestro protocolo? Vamos a tener que medir la gastrina sérica en ayunas. Cuando la gastrina sérica supera los valores de 1.000 picogramos por mililitro, o sea, de 10 veces el límite superior normal, son diagnósticos. Ahora, pero no va a ser el único. También tenemos que medir el pH gástrico, porque esto nos va a ayudar a confirmar si es un síndrome de Zollinger-Ellison o una hipergastrinemia o una respuesta inapropiada de la acidez y no una respuesta fisiológica compensatoria. Y finalmente el test de estimulación con secretina, que se va a usar en casos de gastrina moderadamente elevados, o sea, no tan elevados como para que sea un diagnóstico definitivo. Ahora, hablemos de la insulina. La insulina, como ya lo conocemos, es la hormona anabólica por excelencia sintetizada por las células beta de los islotes pancreáticos. ¿Cuál va a ser su utilidad fisiológica? La homeostasis glucémica. Ahora, en oncología, ¿para qué nos va a servir? Para, para la detección y diagnóstico de un insulinoma. Este insulinoma también se tiene que ser acompañado para su diagnóstico por imagenología, porque generalmente es un tumor pequeño, menor a los 2 centímetros, solitario y benigno en el 90% de los casos, pero tiene que darse de manejo urgente. Ahora, vamos a tener que la confirmación bioquímica no solo se va a dar midiendo la insulina, sino también con la insulina sérica, el péptido C y la proinsulina. Esto para ayudar en el diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hablemos del péptido intestinal vasoactivo. Este nos va a ayudar en la detección de los bipomas, que va a ser desencadenantes del síndrome de Werner-Morrison. Son tumores de predominancia pancreática. ¿Para qué nos va a ayudar la detección y cuantificación del BIP? Para el diagnóstico y para el pronóstico del mismo, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener una confirmación diagnóstica? Cuando vamos a tener que va a superar el litro por día y a menudo los 3 litros por día cuando ya es una enfermedad de mayor avance y crónica. Y de monitorización, porque se van a correlacionar con la carga tumoral y van a responder de manera predecible al tratamiento, ¿no? Que esto quiere decir que va a ir bajando con el tiempo.
El glucagón también ¿en qué estadios fisiológicos va a funcionar? En la elevación de la glucemia por estimulación de la glucogenólisis. Ahora, para su patología hablemos del glucagonoma, que es un tumor neuroendocrino pancreático, pero sumamente raro. Y también tiene que estar acompañado de la imagenología y de la clínica, que va a estar delimitada por un síndrome de las 4D, ¿no? Que va a ser la diabetes mellitus, la dermatitis con un eritema necrolítico migratorio que la podemos ver en la imagen, la depresión y trombosis venosa profunda. Estas son como las 4D para orientarnos clínicamente a que esta enfermedad es un glucagonoma. ¿Cuál va a ser la utilidad clínica? Tanto como diagnóstico como seguimiento. En diagnóstico, cuando supera en ayunas los valores mayores a 500 picogramos por mililitro. Y finalmente hablemos de la somatostatina, que es un potente inhibidor de la secreción de múltiples hormonas, o sea, es el regulador por excelencia. Vamos a tener que en la somatostatina tenemos que el cuadro clínico clásico no es para todos los pacientes. Sin embargo, porque cada paciente al ser un regulador hormonal de la mayoría de hormonas, no van a compartir una clínica común. Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? Como un marcador que va a tener una utilidad limitada. O sea que sí o sí vamos a depender para la somatostatina de la clínica. Y vamos a ver que vamos a tener una sospecha de somatostatinoma si va a superar 2 o 3 veces el límite superior de los valores normales que deberían de ser menor o iguales a 30 picogramos por mililitro. Y ya siguiendo los criterios clásicos, se habla de una masa pancreática o duodenal acompañada de los síntomas y supera los 160 picogramos por mililitro. Eso sería todo por nuestra exposición, doctor. Ya. ¿Cómo se llama? Todas las neoplasias expresan marcadores tumorales positivos. El grupo que he expuesto. No, doctora, porque existen neoplasias ocultas en las que el paciente va a mostrar valores normales de los marcadores tumorales, pero la clínica es lo que nos va a ayudar sí o sí en el diagnóstico de esto y sobre todo la imagenología. Ya. Ahora, ¿puede tener un paciente marcadores tumorales bien elevados sin tener neoplasia? Sí, doctora, porque en muchos marcadores tumorales se elevan por acciones fisiológicas del mismo cuerpo, ¿no? Como lo mencioné en la gonadotropina coriónica humana, que no es un tumor como tal, pero en las mujeres embarazadas se puede elevar, Claro. ¿no? Porque ¿Y otros casos más frecuentes? Doctora, yo tengo la respuesta para eso. En algunos casos más frecuentes, sobre todo en cirrosis hepática y en hepatopatía, algunas de las enzimas que son específicas para daño histológico también se elevan. Por ejemplo, la LDH en las hepatopatías suele estar elevada también. Ya. Sí, existen falsos positivos que nos pueden dar marcadores tumorales elevados, ¿no? Sin necesidad de que un paciente pueda tener un cáncer. Es verdad, nos tenemos que apoyar no únicamente con marcadores tumorales positivos, sino que tienen que ser estos con estudio imagenológico, ¿no? Para que pueda ser respaldado, para poder corroborar. No el hecho de tener un marcador tumoral positivo implica que tienes una neoplasia. Algunas enfermedades en estadios incluso avanzados a veces no expresan marcadores tumorales. Sin embargo, hay algunas patologías que sí tienen bastante sensibilidad con marcadores positivos. Ahora, si tu paciente al momento del diagnóstico tiene marcadores positivos de cualquier tipo de neoplasia, con eso sí te ayuda para hacer el seguimiento de la enfermedad, para ver la respuesta al tratamiento, ¿no? Y cómo va yendo tu paciente mientras vas dando tratamiento del tipo que sea, ¿no? Quimioterapia, inmunoterapia, cualquiera, cómo los marcadores van cambiando. Hay marcadores bien sensibles en cáncer de próstata, por ejemplo. El PSA es bien sensible. O sea, un PSA elevado puede ser bien sugerente, claro, de una neoplasia.
y ahí entran los exámenes imagenológicos. Y vas buscando y corroboras y efectivamente pues, llegas al diagnóstico. Sin embargo, solo en el PSA también hay casos que no necesariamente te pueden dar marcador elevado. Entonces, como las prostatitis, hasta una actividad intensa, ¿cómo se llama? Y las hiperplasias, esta cosa de próstata, en cáncer de ovario, lo que son las endometritis, un EPI, quistes ováricos, lo que su compañero mencionaba, cirrosis hepática, el mismo embarazo también puede elevarte al CA 125. Y en el antígeno carcinoma embrionario, por ejemplo, también enfermedades hepáticas, incluso enfermedades renales, pacientes en hemodiálisis, pues te pueden hacer marcadores tumorales elevados. Nos hacían interconsultas de pacientes en hemodiálisis con un CA 125 en 1000. Pero ahí entra la parte que nosotros tenemos que buscar, un estudio imaginológico para respaldarnos de que el marcador no esté elevado. Y no se encuentra muchas veces nada. Es más que todo por las enfermedades de fondo que generan esos falsos positivos, ¿no? Entonces, hasta las miocarditis, pacientes cardiópatas también pueden darnos falsos positivos para elevar marcadores tumorales. Ahora, ¿en qué enfermedad también es bien sensible? Cáncer de ovario, C125, es también bien sensible. Algo nos indica ya, un marcador más de 500, 600, hay algo, ¿no? Entonces ahí entra la imagen, más sensibilidad, la ecografía transvaginal. Pides una ecografía transvaginal, corroboras tu diagnóstico y ahí ves que hay algo y ya te extiendes a estudios contrastados, ¿no? Tomografía es todo, pero parte siempre de menos a más y te apoyas de la parte imagenológica. Ahora, hay una neoplasia que no requiere biopsia. Incluso solo con marcadores tumorales puedes hacer el diagnóstico. ¿En qué tipo de neoplasias? Doctora, usted nos dijo en la práctica que era el cáncer testicular, que era necesario solo la alfa-fetoproteína, la corénica humana, la subunidad beta y la lactato deshidrogenasa. Son en los tumores germinales. Vimos el caso de ese paciente con cáncer de próstata, pero en general son los tumores germinales. ¿Puede haber tumores germinales con un cáncer de ovario? Sí, también. Pero más que todo es tumores germinales, claro, comunes, pues el cáncer de testículo, ¿no? Y con esos pacientes podemos hacer diagnóstico incluso sin biopsia. Sin embargo, igual se pide estudios imagenológicos por tema de estadiaje, ¿no? Y también para el tema de la clasificación, ¿no? De los germinales, qué tipos de germinales. Pero ya eso te orienta que definitivamente pues es un tumor germinal. También, ¿no? El tema de la edad de los pacientes, en la mayoría son pacientes jóvenes. Es importante todo lo que es marcadores tumorales, porque nos va a ayudar, como les digo, para lo que es el seguimiento de las enfermedades, más que todo. Para un diagnóstico, no, pero te apoya y corroboras con datos imagenológicos. Eso quería que lo tengan presente y continuamos con la siguiente revisión. Buenos días, doctora. Doctora, compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con el segundo grupo de exposición, hablaremos acerca de lo que son los aspectos genéticos en el cáncer. Siguiente diapositiva, por favor. Para iniciar este tema, primero tendremos la definición de cáncer, ¿no? ¿A qué llamamos cáncer? Este vendría a ser un nombre genérico que va a incluir a un grupo de cientos de enfermedades diferentes, cuya característica común es el crecimiento sin control de células anormales. Estas enfermedades, o básicamente el cáncer, si no recibe el tratamiento oportuno, puede causar enfermedades graves e incluso la muerte, ¿no? Debemos recordar que el cuerpo humano está compuesto por millones de células vivas, ¿no? Las cuales en condiciones normales se van a dividir para crear nuevas células y mueren de manera ordenada. Durante los primeros años de la vida, estas células normales se van a dividir con mayor rapidez,
para ello permitir el crecimiento del ser humano, ¿no? Una vez que llegan a la edad adulta, la mayoría de estas células solo se dividen para reemplazar a las células desgastadas o las que están muriendo, ¿no? Pero ¿qué ocurre en el cáncer? Básicamente se origina cuando las células en alguna parte del cuerpo comienzan a crecer sin control. En lugar de morir, las células cancerosas continúan creciendo y formando nuevas células anormales, ¿no? Y estas células cancerosas pueden invadir incluso o propagarse a otros tejidos, algo que las células normales no tienen la capacidad de hacer. Este hecho de crecer sin control e invadir otros tejidos es lo que les da el carácter de tipo neoplásico, ¿no? Y estas células se transforman en células cancerosas debido a una alteración en el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Tema que se va a hablar más a posterior. En una célula normal, cuando el ADN se altera, la célula repara la alteración o muere, ¿no? Más por el contrario, en las células cancerosas, el ADN alterado no se repara y la célula no muere, sino que persiste y prolifera, dando origen a nuevas células, ¿no? Todas estas células nuevas tienen el mismo ADN alterado de la primera célula madre, por así decirlo, y se denomina el clon, ¿no? En esta parte del cuadro podemos ver unas características esenciales de la célula normal y la célula cancerosa, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Luego tenemos el origen genético. Eso es la parte introductoria, ¿no? Debemos recordar que a nivel epidemiológico se han identificado factores de riesgo o sucesos vinculados a la producción de cáncer, ¿no? Que con frecuencia no son las causas directas, sino indicadores de los factores reales, ¿no? En contraste, estos agentes etiológicos son el origen directo de la transformación maligna y desencadenan directos mecanismos genéticos y bioquímicos que conducen al desarrollo de un tumor. A este proceso se le conoce como carcinogénesis u oncogénesis, ¿no? En cuanto a las técnicas de la biología molecular, han permitido examinar directamente el papel de la alteración del ADN y explorar la naturaleza del daño causado, ¿no? Todo mediante un conjunto de avances que ha permitido llegar a afirmar que el cáncer es en lo esencial una enfermedad genética, ¿no? Pero acompañado de alteraciones como mutaciones recesivas, dominantes, reacoplamientos de ADN, que pueden alterar la expresión de las mismas, ¿no? En la actualidad se conocen 3 grupos de genes de gran relevancia en el proceso canceroso. Primero tendremos a los oncogenes, cuya expresión o activación anormal o excesiva en la célula puede producir la transformación cancerosa. Y esta vendría a originar diversos mecanismos a partir de los genes celulares normales conocidos como proto-oncogenes. Luego tenemos a los genes supresores del cáncer o anti-oncogenes, cuya expresión normal inhibe el desarrollo del fenotipo canceroso, ¿no? La inactivación o la elección de ambos alelos puede conducir a la transformación neoplásica de la célula. Y el tercer tipo que vendrían a ser los genes moduladores, que vendrían a ser básicamente propiedades que van a determinar como la invasividad, la metastasización o la capacidad de generar una respuesta inmunitaria. Esto se verá más a continuación con mayor profundidad, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Luego tendremos lo que son la participación de factores de crecimiento y proteínas derivadas de oncogenes. Sabemos que van a existir varios factores de crecimiento polipeptídicos que estimulan la proliferación de las células normales y se sospecha que muchos de ellos intervienen en el origen del tumor, dentro de los cuales debemos destacar lo que es la cadena beta del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor transformador de crecimiento alfa, que está relacionado sobre todo con el factor de crecimiento epidérmico e induce la proliferación al unirse al receptor de aquel y el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Ellos de los cuales podríamos destacar inicialmente. Luego tendremos que va a haber otro grupo de la cadena de la transducción de la señal que interviene en los receptores de los factores de crecimiento, donde se sabe que varios de los oncogenes codifican algunos de estos receptores. Y varios de los receptores de los factores de crecimiento van a ser proteínas transmembrana con un ligando de unión situado fuera de la célula, ¿no? Y un dominio intracitoplasmático formado por una sinasa de tirosina. Debemos recordar también que en los tumores humanos la activación de los factores de crecimiento se produce a través de mutaciones, reordenamiento de los genes o en su defecto una expresión excesiva, ¿no?
Dentro de los cuales debemos mencionar a manera de ejemplo el receptor RET, que vendría a ser un receptor de sinasa de tirosina, que es el ejemplo más estudiado actualmente, ¿no? En el cual es un receptor neurotrófico derivado de la línea celular glial que de manera habitual expresan las células neuroendocrinas, ¿no? Como las células C parafoliculares de la tiroides o de la médula suprarrenal o las precursoras de las células paratiroideas, ¿no? Ello en cuanto de manera de ejemplificación. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Luego tendremos lo que son las proteínas de transducción de señales, ¿no? Que vendría a ser la parte final de mi parte, donde se han encontrado varios ejemplos de oncoproteínas con funciones similares, ¿no? De las proteínas citoplasmáticas normales que intervienen en la transducción de señales, ¿no? La mayoría de estas se encuentran situadas de forma estratégica en la parte interna de la membrana plasmática, donde se reciben las señales procedentes del exterior de la célula y se transmiten al núcleo celular. A manera de ejemplificación ponemos a lo que es la familia de los RAS, ¿no? Que vendrían a ser unas proteínas de unión del trifosfato de guanina, ¿no? De los cuales van a ser el agente causal del 10 al 20% de los tumores humanos, ¿no? Que contienen una versión mutada de la... No estoy escuchando la exposición, o solo es mi caso. Solo me falta esta parte, doctora. Las proteínas de transducción de señales y transcripción, básicamente lo que debemos tomar en cuenta acá es que en el núcleo se ha localizado básicamente una serie de oncoproteínas, entre los cuales los productos vendrían a ser el MIC, el MIH, GIM y el FOS, ¿no? De los cuales el MIC vendría a ser el que con mayor frecuencia está implicado en los tumores humanos. Se dice que incluso va a ser el origen etiológico de aproximadamente 10 al 20%, ¿no? Bueno, yo con esa parte concluyo mi parte y doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Doctora, buenos días, compañeros, buenos días. Voy a continuar con la exposición hablando de los oncogenes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a ver, un ratito. Ya está. Bien, básicamente los oncogenes se van a originar de una célula completamente sana en nuestro cuerpo, que van a ser los protoncogenes. Entonces, estos protoncogenes van a ser células en estado fisiológico normal. Y pues se van a encargar de la regulación del ciclo celular, también el crecimiento y la supervivencia de la célula. ¿Qué pasa cuando este protoncogen sufre alguna modificación o algún cambio? Pues va a pasar a ser una célula, como nosotros llamamos, cancerosa o una célula mala, ¿no? Básicamente va a pasar a ser el oncogen. Entonces, el oncogen va a ser una versión mala del protoncogen y pues va a estar alterada y va a tener una función o una actuación completamente independiente. Ya, esta no va a recibir señales o órdenes de alguna otra célula o de nuestro cuerpo. Entonces, va a actuar sola. Y como va a actuar sola, pues va a tener un crecimiento, un desarrollo descontrolado, fuera de nuestro alcance. Y pues básicamente esa sería la denominación o esa sería cómo se obtiene un oncogen en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para entender un poco más de cómo se han descubierto o cómo se ha descubierto el oncogen, tenemos que hablar un poco de la historia, ya que en 1911 Peyton Rose, por ejemplo, ha descubierto que en un sarcoma de pollo ha sacado las células, los oncogenes, y las ha colocado, ha hecho un estudio in vitro
y las ha colocado en células completamente sanas. Y él ha evidenciado que pues estas han contaminado a las células sanas y se ha generado, bueno, se ha transmitido la tumoración, ¿no? En 1970, pues Howard Deming y David Baltimore han descubierto la transcriptasa reversa, que han logrado demostrar cómo los virus del ARN van a replicar su genoma en el ADN. Eso también es un tipo, o bueno, es una forma de que se produzcan, ¿no?, los oncogenes por estímulo de los virus. También en 1979, Dominic Stilham y Michael Bishop, junto con Harold Barmos, van a utilizar eh, las cadenas de ADN y van a demostrar que un gen, bueno, acá básicamente van a evidenciar que antes se pensaba, ¿no?, que solo era mediante los virus, que el cáncer solo era por un estímulo completamente externo, pero ellos demuestran de que no, de que estos genes o estos protooncogenes malos, básicamente también los tiene nuestro cuerpo, solo que, como ya lo expliqué, no como oncogenes directamente, sino como protooncogenes, y ya que con el tiempo se vuelven malos, ¿no? Y por último, el primer oncogen descrito, el primer oncogen descubierto, pues fue por Robert Weber, que ha descubierto el oncogen HRAS. Y bueno, con este paso de la historia, nosotros, bueno, se logra cambiar el pensamiento de que ya el cáncer no es una enfermedad exclusivamente externa, sino que se logra entender que es una alteración o que también puede ser una alteración génica de nuestro propio cuerpo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos bueno, mecanismos de cómo se van a activar los oncogenes. Primero tenemos por mutaciones puntuales. Acá pues nos explica o tratamos de ver cómo es que un cambio solo en un nucleótido va a generar a un oncogen. Entonces no es necesario básicamente el cambio completo de un gen, sino que basta con que un nucleótido cambie para que el protooncogen pueda pasar a un oncogen. Un ejemplo, pues tenemos acá la sustitución de la glicina por la valina en el codón 12 del CARRAS, y pues acá lo encontramos básicamente en adenocarcinoma, perdón, de páncreas. Otra forma de activación tenemos la amplificación génica, que, como su nombre lo dice, va a ser un incremento en el número de copias de un gen específico dentro del genoma celular. Un ejemplo, tenemos la amplificación del gen HER2, que es un gen bastante conocido que se encuentra, ¿no?, en el cáncer de mama, que estimula bastante la proliferación celular. También otra activación tenemos la translocación o las translocaciones cromosómicas, que básicamente acá se va a generar un intercambio de segmentos de ADN entre los cromosomas homólogos. Pues va a tener dos tipos o dos fuentes de activación, que puede ser de fusión de genes o la yuxtaposición de potenciadores. También tenemos la inserción viral, que como les estaba mencionando, es una mutagénesis insercional, ¿no? Acá pues se va a integrar o va a haber una integración del genoma del virus, puede ser ADN o retrovirus, en el genoma de la célula huésped del humano, ¿no? Básicamente acá los virus van a integrar sus promotores fuertes cerca de un protooncogen celular, y estos van a encender de forma permanente o interrumpida al gen, ¿no?, del humano, de la persona. Por último, tenemos la activación por sobreexpresión genética. Este va a ser un mecanismo epigenético, ya que se va a incrementar, o bueno, va a haber un incremento en la producción del ARN mensajero y la proteína y proteínas sin alteración de la secuencia de bases de ADN o números de copias. Acá básicamente se va a perder la metilación de las islas CPG de promotores de oncogenes, y pues va a haber modificaciones aberrantes de histonas que van a abrir la cromatina, permitiendo una transcripción desmesurada, ¿no?
Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablemos directamente de los oncogenes, pero para ello primero tenemos que clasificarlos. Los oncogenes se van a clasificar en 6 grupos, primero por los factores de crecimiento, que básicamente estos oncogenes van a producir proteínas que van a estimular el crecimiento celular de forma excesiva, ¿ya? También tenemos el grupo de receptores de factores de crecimiento. Acá se van a codificar receptores ubicados en la superficie celular. Em, em, Muchos van a ser, por ejemplo, con actividad tirosina quinasa, y cuando estos pues se van a alterar, van a estar en una activación continua, siempre van a estar activados. También tenemos el grupo de las proteínas transductoras de señal intercelular. Acá se va a transmitir señales, como su nombre lo dice, desde la membrana hacia el núcleo. Entonces va a haber una función de mensajeros intercelulares, ¿no? También tenemos el grupo de los factores de transcripción nucleares, que estas básicamente regulan la expresión de genes dentro del núcleo, van a controlar la proliferación y también el metabolismo, y la misma supervivencia de la célula. También tenemos el grupo de los reguladores del ciclo celular, que, como su nombre lo dice, van a controlar básicamente las fases del ciclo celular. Y por último tenemos el grupo de los reguladores de la apoptosis, ¿no? Que acá van a evitar que las células que normalmente deberían morir no mueran, ¿no? O bueno, no se genere la apoptosis. Bien, ahora tenemos al gen RAS, que dentro de estos pues van a estar el KRAS, el NRAS y el HRAS. Ay, ¿qué pasó? Ya, al HRAS. Entonces, estos básicamente, bueno, primero tenemos que entender cómo actúa normalmente. Recordemos que el gen RAS va a ser como básicamente, va a ser como un interruptor, ¿ya? Em, y acá en esta mutación, este interruptor siempre va a estar como que prendido. Entonces, la célula va a estar recibiendo constantemente la orden de multiplicarse, ¿sí? Por ejemplo, este gen lo vamos a encontrar en el cáncer colorectal, en el cáncer de páncreas, en el de pulmón, también en los melanomas. Puede estar también en la leucemia, en vejiga, cabeza, cuello, etc. También tenemos el gen MIC. Este gen funciona cuando está bien, cuando es normal, funciona como, va a ser como un jefe que se va a encargar del crecimiento, la energía y la multiplicación de la célula. Entonces, cuando este se vuelve un oncogen, pues va a estar demasiado activo y va a generar que la célula va a producir más proteínas, use más energía y se divida rápidamente. Como lo mencioné, va a tener una función descontrolada. Y esto es constante en muchos de los oncogenes. Vamos a encontrarlos en cáncer de linfoma de Burkitt, neuroblastomas o carcinoma de pulmón de células pequeñas. Tenemos al gen HERP2 y al RBB2, que estos normalmente actúan como receptores en la superficie celular. Entonces, cuando se va a alterar, se va a fabricar demasiados de estos receptores. Entonces, como va a haber tantos, se van a activar solos. Y pues esto va a generar un crecimiento desmesurado de las células. Y puede una evidencia, por ejemplo, o algo característico en el cáncer de mama, ¿no? Que tiene una proliferación bastante rápida. También tenemos al gen BCR y ABL, que son, estos dos básicamente
son genes que van a fusionarse, bueno, que van a trabajar juntos. Entonces, en el cáncer, esto, bueno, se va a producir una proteína llamada la PCR y la ABL, que van a funcionar o van a generar que empiece a funcionar el gen como si fuera algo que está siempre prendido permanentemente. Entonces va a generar que igual las células crezcan, se multipliquen demasiado, crezcan demasiado, no realicen una maduración completa, no maduren bien y sobrevivan más tiempo. Tenemos este gen en la leucemia mieloide crónica y en la leucemia linfoblástica aguda. También tenemos al gen EGRF, que básicamente este gen cuando está bien actúa como un receptor del crecimiento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está mal este gen? Pues este receptor va a estar activo todo el tiempo, como en los otros que ya mencioné, es bastante parecido su acción. Y podemos encontrarlos en cáncer de pulmón o glioblastoma. Tenemos al gen ALK, que es un receptor que va a ayudar al crecimiento celular. Entonces, si se va a alterar, como ya les mencioné, pues va a generar un constante crecimiento celular. Ay, perdón. Este va a estar en cánceres de pulmón de células no pequeñas, en linfomas anaplásicos de células grandes. También tenemos al gen BRAF, que este es un gen que cuando está bien o cuando es normal, transmite señales de crecimiento, perdón. Y entonces, obviamente, si va a estar alterado, estas señales van a ser desmesuradas. Lo encontramos en cánceres por ejemplo, en el melanoma, que es un cáncer bastante agresivo, en el cáncer de colon y en el cáncer de tiroides. Tenemos al gen RET, que cuando es un oncogen, perdón, es un protoncogen, es un receptor en el desarrollo nervioso y en el desarrollo renal. Entonces, su mutación hace que este receptor se vaya activando solo, lo que va a generar que haya una constante proliferación, constante proliferación celular. Lo encontramos en el cáncer de médula de tiroides. Tenemos por último, el gen MET, que este gen, cuando es un protoncogen, ayuda al movimiento y al crecimiento celular. Entonces, cuando se convierte en un protoncogen, este estímulo no se va a detener. El estímulo que produce este gen no se va a detener, ¿no? O no se destruye como tal. Entonces lo vamos a encontrar en genes de pulmón, riñón y estómago. Bueno, eso sería todo por mi parte. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenos días, doctora, compañeros, buenos días. Voy a continuar con la exposición. Yo les hablaré acerca de los genes supresores tumorales. Mi compañera ya nos explicó acerca de los oncogenes, que básicamente estimulan la proliferación celular, pero a diferencia de ellos, los genes supresores tumorales hacen exactamente lo contrario, ¿no? Frenan la proliferación celular. Siguiente diapositiva. Bueno, los genes supresores tumorales también son llamados como oncosupresores o anti-oncógenes. Sus principales funciones son regular el crecimiento y división celular, mantener la integridad genómica, inducir apoptosis y favorecer la diferenciación celular. Cuando ocurre una mutación que inactiva estos genes, se pierde el control de la proliferación celular y aparece el riesgo de cáncer. En la imagen superior podemos ver una comparación entre un gen supresor de tumores normal y uno mutado y sus efectos en la división celular. Primero, observamos que el gen supresor de tumores normal produce una proteína inhibidora del crecimiento que controla la división celular. Y después observamos que el gen supresor tumoral mutado produce una proteína no funcional, lo que resulta en una división celular descontrolada, ¿no?
Uno de los conceptos más importantes es la hipótesis de Knudson, o también llamado como la teoría de los dos golpes. Esta teoría nos explica que para que un gen supresor tumoral pierda completamente su función, deben alterarse las dos copias del gen. El primer golpe puede ser una mutación hereditaria o adquirida, y el segundo golpe ocurre posteriormente en la otra copia funcional del gen, ¿no? Y esto nos explica la diferencia entre cáncer hereditario y cáncer esporádico. El cáncer hereditario, el paciente nace ya con una copia mutada, por lo que solo necesita un segundo evento para desarrollar el tumor, mientras que en el cáncer esporádico ambas mutaciones ocurren durante la vida del paciente. Siguiente diapositiva. Ya, los genes supresores tumorales pueden clasificarse según su función en tres grupos principales: los genes gatekeepers o promotores, los genes caretakers o cuidadores y los genes landscapers. Los genes promotores se van a encargar básicamente de regular directamente el ciclo celular y la apoptosis. Las proteínas codificadas por estos genes actúan como barreras y al estar mutados facilitan la aparición de mutaciones en otros protoncogenes y genes supresores tumorales, lo cual inducirían al desarrollo del tumor. Como ejemplos tenemos al TP53 y al RB1. Los genes cuidadores, estos no controlan directamente el crecimiento celular, sino que mantienen la estabilidad del ADN mediante mecanismos de reparación. Y como ejemplos tenemos al BRCA1, al BRCA2, MLH1, MSH2, ATM, CHEK2 y PAL-B2, ¿no? Y por último, los genes landscapers, que modifican el microambiente tumoral favoreciendo el desarrollo del cáncer. Ahora veamos los mecanismos de inactivación de los genes supresores tumorales. En primer lugar, tenemos la deleción. Esta se produce frecuentemente en tumores neuroendocrinos, ¿no? Por ejemplo, el gen de la susceptibilidad al retinoblastoma y el gen de la neurofibromatosis de tipo 2. También otro mecanismo importante son las mutaciones de cambio de sentido. Por ejemplo, aquí tenemos el gen P53. Luego tenemos las mutaciones sin sentido, también llamadas nonsense, que es un tipo de mutación puntual en una secuencia de ADN que provoca la aparición de un codón de terminación. Por ejemplo, tenemos al gen supresor de tumores poliposis adenomatosa coli. Otro mecanismo es la pérdida de potenciadores o ENSERs. Por ejemplo, el gen supresor de tumores ATM o P19ARF, ¿no? Otro mecanismo son los mecanismos epigenéticos que afectan los mecanismos de metilación del ADN, hipermetilación de promotores y acetilación de histonas. Otro mecanismo también son los oncomirs. Este se refiere cuando los microARNs se sobreexpresan, ¿no? Y silencian el ARN mensajero de un gen supresor tumoral. Y por último tenemos los mecanismos posttranscripcionales. Este es el mecanismo utilizado por los virus de ADN que se unen al gen supresor tumoral e inhiben su actividad. Siguiente diapositiva. Ahora veamos los principales genes supresores tumorales. En primer lugar tenemos al gen RB1, que está ubicado en el cromosoma 13 en el brazo largo en la región 14. Es el primero que se identificó a partir del retinoblastoma familiar, ¿no? Su producto es la proteína RB, que es un regulador central del ciclo celular, que en ausencia de señales mitogénicas, el RB se une a los factores de transcripción E2F y DP. Los bloquea e impide que la célula avance de la fase G1 a la fase S. Cuando llegan señales mitogénicas, la inactivan y la célula puede dividirse, ¿no? En un tumor, el RB se pierde o se inactiva y ese freno desaparece y por lo tanto la célula entra en una fase S, pero sin control. Se presentan 5 mecanismos de inactivación: las mutaciones genéticas, secuestro por oncoproteínas virales, hiperfosforilación, degradación por caspasas y metilación del promotor. Clínicamente, su pérdida va a generar el retinoblastoma y el osteosarcoma. También tenemos el gen TP53, que también es conocido como el guardián del genoma. Va a estar ubicado en el cromosoma 17, en el brazo corto, la región 3. Es el gen más frecuentemente mutado en el cáncer.
está alterado en más del 50% de todos los tumores y en algunos tipos llega hasta el 80%. Su proteína, el P53, es un factor de transcripción nuclear que responde a señales de estrés celular, como es el daño en el ADN por radiación ultravioleta, la hipoxia, la activación de oncogenes y erosión de telómeros. Ante cualquiera de estos estímulos, el P53 se acumula y toma una decisión crítica, ¿no? Si el daño es reparable, detiene el ciclo en G1 para dar tiempo a la reparación, pero si el daño es irreparable, entonces induce la apoptosis. La manifestación hereditaria más importante es el síndrome de Li-Fraumeni. Pacientes que heredan una mutación germinal en TP53 van a desarrollar sarcomas, cáncer de mama, leucemia y otros tumores desde edades muy tempranas. Siguiente diapositiva. El tercer grupo son los genes BRCA1 y BRCA2. Ambos van a presentar una herencia autosómica dominante, alta penetrancia y baja frecuencia poblacional. Su función principal es la reparación del ADN por recombinación homóloga. El BRCA1 ensambla todas las proteínas del sistema de recombinación homóloga, mientras que el BRCA2 recluta de manera específica a RAD51, que es la proteína que ejecuta la reparación, ¿no? Cuando cualquiera de estos dos falla, la célula no puede reparar bien su ADN. ¿Y qué sucede? Pues se acumulan mutaciones de manera progresiva hasta transformarse en una célula tumoral. Clínicamente, las mutaciones en BRCA1 o BRCA2 aumentan el riesgo de cáncer de mama, ovario, próstata y páncreas. Y además del total de cánceres hereditarios que representan del 5 al 15% de todos los casos, el 25% se debe a estas mutaciones, ¿no?, de estos genes. Por eso, ante cualquier tumor de ovario o mama, el primer estudio genético que se le realiza es buscar una mutación en estos dos genes. Luego tenemos al gen APC, que va a estar ubicado en el cromosoma 5, brazo corto, en la región 14. Este gen es el más importante en el cáncer colorectal, ya que se encarga de regular la vía de la beta-catenina y controla la proliferación celular. En condiciones normales, este gen forma un complejo que degrada la beta-catenina, pero cuando este gen está mutado, pues la beta-catenina se acumula. Entra al núcleo, activa genes proliferativos como el MIC y la ciclina D1. Y aumenta la proliferación celular, ¿no? Las mutaciones de este gen producen poliposis adenomatosa familiar y cáncer colorectal hereditario. Es importante mencionar también que el 85% de los tumores de colon esporádicos tienen mutaciones somáticas en este gen. Ahora veamos el cuadro. Básicamente va a resumir algunos de los principales genes supresores tumorales, su función normal, qué ocurre cuando se alteran y los cánceres con los que se relacionan, ¿no? En general, todos estos genes tienen algo en común. Normalmente actúan frenando el crecimiento celular o la proliferación celular y manteniendo la estabilidad del ADN, ¿no? Cuando mutan o pierden su función, las células comienzan a proliferar de manera descontrolada y aumentan el riesgo de cáncer. Eso sería todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañera. Bueno, reiterando el saludo, doctora, continuando con el tema, pasaré a explicar lo que vendría a ser el tema del mecanismo de reparación del ADN. Bueno, los factores de riesgo que dañan prácticamente al ADN van a ser ya sea exposiciones ambientales, puede ser a través de luz solar, radiación ultravioleta o radiación tóxica, o productos químicos, ya sea por virus, dieta o especies reactivas de oxígeno producidas durante procesos metabólicos normales, o también errores de replicación, asimismo como la edad. Bueno, en este caso los tipos de daños de ADN consideramos dos, los cuales se clasifican primeramente en un daño en una sola cadena y en la rotura de dos cadenas. Bueno, en la reparación de daños en una sola cadena tenemos la reparación por incisión de bases. Esta prácticamente va a presentar lo que vendría a ser
enzimas de ADN glicosilasa, la cual prácticamente va a reconocer bases mal plegadas, ¿no? Y van a catalizar su eliminación. Bueno, este ADN glicosilada, vamos a ver que reconoce la base alterada específica y va a romper el enlace glicosilado que une el azúcar, removiéndola y dejándola un sitio denominado AP. Después de retirar lo que vendría a ser la base, en este caso la endonucleasa va a reconocer este sitio AP y va a eliminar el resto del nucleótido por eliminación beta o por hidrólisis, produciendo un corte en la cadena. Posteriormente a esto, vamos a observar que la exonucleasa va a degradar el fragmento desde el extremo 5 o desde el extremo 3, eliminando el resto del nucleótido. Bueno, esto va a generar lo que se pueda generar una nueva síntesis en una nueva cadena a través del ADN polimerasa, la cual vamos a ver que va a incorporar en estos espacios nuevos nucleótidos correctos, ¿no? Y se va a sellar esta cadena a través del ADN lipasa. Y por ende el ADN va a estar reparado. Bueno, continuando, tenemos también la reparación por incisión de nucleótidos. Esta va a comprender prácticamente las proteínas involucradas van a estar la URB A, B, C y D. Bueno, primeramente se va a dar el reconocimiento inicial a través de la proteína URB A, que es la primera en unirse y reconocer el daño en el ADN de manera no específica. Bueno, independientemente a una distorsión en la molécula y no en la secuencia errónea del nucleótido. Luego se va a dar la formación del complejo. Prácticamente vamos a ver que la lesión va a ser reconocida por un complejo compuesto ya sea por la proteína URA y más la proteína URB, que causa la desnaturalización local de la lesión. Bueno, una vez que se encuentre prácticamente una lesión, la URA se va a disociar y por ende va a permitir que la URB se una firmemente al patrón lesionado, ¿no? Posteriormente, en este caso, la URC, que va a ser una endonucleasa, prácticamente se va a unir a la cadena del daño, a esta cadena dañada, y va a promover lo que vendría a ser las incisiones de esta misma. Bueno, por otro lado, la URD, que vendría a ser la helicasa 2, va a remover este segmento lesionado y por ende luego se produce lo que vendría a ser el ADN polimerasa, va a rellenar estos espacios con nucleótidos nuevos y bueno, prácticamente se va en este caso a través de del ADN lipasa, ligasa se va a unir, ¿no? Y por ende el ADN va a estar reparado correctamente. Bueno, en otro punto tenemos la reparación de bases mal emparejadas del ADN. Este es el tercer mecanismo en la reparación de daños en una sola cadena. Y prácticamente estos se van a deber a los pares de bases mal apareados, como la adenina o la citosina. Y estos se van a denominar lo que vendría a ser los mismatch. Bueno, el mecanismo de reparación prácticamente, primeramente está en el reconocimiento de estas bases mal emparejadas a través de lo que vendría a ser la proteína MUTS, que va a reconocer el sitio de lesión, ¿no? Bueno, luego se hace un reclutamiento a través con la proteína MULT, que juntas van a conformar lo que vendría a ser el complejo MULT, lo cual va a activar la estimulación de lo que vendría a ser el MULT, ¿no? Una endonucleasa para que realice el corte en la hebra recién sintetizada. Bueno, ya sintetizada esta proteína MULT, vamos a ver que la helicasa va a remover este fragmento del ADN
a partir del corte ya realizado, ¿no? Y se va a hidrolizar a través de lo que vendría a ser la exonucleasa. Bueno, y por ende, dado este patrón, vamos a ver que a través del ADN polimerasa se va a rellenar este espacio añadiendo los nucleótidos correctos, y asimismo el ADN ligasa va a sellar el esqueleto, ¿no? Prácticamente con un nuevo enlace fosfodiestel, ¿no? Dando lo que vendría a ser un ADN reparado. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le doy paso a mi compañera. Bueno, retirando el saludo, doctora y compañeros, vamos a abordar los mecanismos de reparación de ruptura de doble cadena de ADN, o DSB, como sus siglas en inglés. Bueno, esta lesión consiste en el corte simultáneo de ambas hebras de la doble hélice, lo que lo convierte en una de las formas más peligrosas de daño genómico. En los primeros segundos, nos conviene diferenciarla de BER, que es la reparación de escisión de bases, NER, reparación de escisión de nucleótidos, y MMR, reparación de errores de apareamiento. ¿Por qué? Porque esos sistemas reparan daños de una sola cadena usando la hebra complementaria como referencia. En cambio, en una ruptura de doble cadena o DSB, la célula pierde esa referencia local inmediata y por eso debe elegir entre dos estrategias principales: unión de extremos no homólogos y recombinación homóloga. Siguiente, por favor. Bueno, pasemos al reconocimiento y la vía NEG, que es la unión de extremos no homólogos. Para que la célula responda, el primer paso obligatorio es reconocer físicamente la ruptura. En la unión de extremos no homólogos, la vía NEG, los extremos rotos son identificados por el heterodímero Q70 y Q80. Este complejo se une al ADN dañado, protege los extremos frente a degradación excesiva y los mantiene próximos para evitar pérdida de material genético. Luego se recluta a la subunidad catálica de la proteína quinasa dependiente de ADN, o sus siglas DNA-PKCS, que participa en la organización del complejo de reparación. Si los extremos no son compatibles, el complejo mRN, integrado por MR11 y RAT50, junto con NBS1, puede participar en el procesamiento molecular mediante actividades nucleótidas y helicasa. Finalmente, la ADN ligasa 4 junto con XRCC4 o proteína complementadora de reparación de rayos X4, sella los extremos y restituye la continuidad del esqueleto azúcar-fosfato. La gran ventaja de esta vía, de la vía NEG, es su rapidez y su disponibilidad, incluso cuando no existe una cromátida hermana. Pero su desventaja es que, como no usa una plantilla extensa, puede introducir deleciones, inserciones o translocaciones. Eso quiere decir que la vía es eficiente, pero no necesariamente fiel. Siguiente, por favor. Bueno, a diferencia de la vía NEG, la recombinación homóloga, o HR, prioriza la precisión. Este mecanismo predomina en fases S y G4, cuando existe una cromátida hermana casi idéntica que puede funcionar como molde. Ese proceso tiene 4 fases. El proceso inicia con el reconocimiento de la ruptura por el complejo mRN. La MR11 contribuye también a la recesión de los extremos 5, generando colas 3 de ADN monocatenario. Estas colas deben protegerse y organizarse. También en la literatura se menciona el RAT52, que protege al ADN monocatenario frente a exonucleasas inespecíficas, mientras que el RAT51, en presencia de ATP, forma un filamento nucleoproteico capaz de buscar una secuencia homóloga. Ahora, también se asocia esta vía con la RPA, que es la proteína A de replicación, y con los genes BRCA1 y BRCA2, que son esenciales para la competencia de la recombinación homóloga.
Una vez formado el filamento, la cadena invade la cromátida homóloga, se aparea con la secuencia complementaria y permite que el ADN polimerasa sintetice nuevo ADN usando esa plantilla intacta. Posteriormente, los intermediarios como la unión Holiday o sus variantes se resuelven para restaurar una molécula estable y así pues el resultado esperado es una reparación de alta fidelidad. Ahora se preguntarán, ¿qué es una unión Holiday? Bueno, el intermediario de Holiday es una unión temporal entre dos ADN durante la recombinación homóloga. Se forma cuando las hebras de ADN de una molécula se intercambian con la de la otra para reparar una ruptura usando una copia sana como mole. Luego ya de esa unión se resuelve para completar la reparación de ADN, como se vio en esta diapositiva. Siguiente, por favor. Ahora, si comparamos ambas vías, observamos un balance entre velocidad y precisión. La vía NEG es rápida, funcional durante gran parte del ciclo celular y especialmente útil cuando no hay cromátida hermana disponible. Pero su costo biológico es el riesgo mutagénico. Por otro lado, la HR o recombinación homóloga es más lenta y compleja porque requiere homología externa, formación de filamentos nucleoproteicos e invasión de cadena. Sin embargo, nos ofrece una reparación mucho más fiel porque copia la información desde una plantilla ya conservada. Siguiente, por favor. Bueno, en términos clínicos, la diferencia entre ambas vías no es menor debido a que una reparación es rápida pero imprecisa, nos puede salvar la célula en corto plazo, mientras que una reparación defectuosa va a causar también inestabilidad cromosómica. Ahora, la relevancia médica en estos sistemas se traduce directamente en la oncogénesis. Cuando las rupturas de doble cadena no se reparan o se reparan de manera aberrante, se acumulan mutaciones, daño cromosómico y alteraciones en genes que regulan el crecimiento, apoptosis y reparación de ADN. El ATM participa en la respuesta al daño y en la coordinación del punto de control del ciclo celular, mientras que la P53 o proteína del tumor P53 presenta el eje funcional que puede conducir a detención, senescencia o apoptosis cuando el daño es severo, aunque no actúa como una enzima ejecutora directa en las dos vías, HR o NEG. Bueno, en síntesis podemos decir que ambas vías no solo son mecanismos bioquímicos de mantenimiento del ADN, sino también van a funcionar como barreras antitumorales. Cuando estas barreras van a fallar, la célula pasa de conservar su genoma a tolerar su inestabilidad. Y esa tolerancia es una base molecular central en el cáncer. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta última diapositiva tenemos lo que son los 5 mecanismos principales de reparación. Los 4 primeros son los que se utilizan en las reparaciones de una hebra y la que tocamos actualmente, que es la que nos interesa, es la reparación de doble hebra. Como vemos, de los 5 mecanismos solo uno, pero este cuenta con 2 vías, la HR y la vía NEG. Eso sería todo por mi parte. Le paso la palabra a mi compañera. Doctora, compañeros y compañeras, tengan ustedes un bonito día. Continuando con la exposición, yo les hablaré acerca de la apoptosis. Siguiente diapositiva. Primeramente vamos a hablar un poco de ciclo celular, ya que estas se relacionan bastante, ¿no? En esa diapositiva podemos observar el ciclo celular y cómo su alteración se relaciona directamente con el desarrollo de cáncer. A diferencia de una célula normal que solamente se divide cuando recibe señales específicas y en el momento adecuado, las células cancerosas presentan un crecimiento descontrolado, ¿sí? Esto ocurre porque existe un desajuste en el ciclo celular, que es el conjunto de etapas por los que pasa una célula para originar 2 células hijas. El ciclo celular, como ahí lo pueden ver, se divide en 2 grandes etapas, la interfaz y la mitosis. La interfaz, que es el periodo de preparación de la célula, se va a dividir en 3 fases. La fase G1, donde la célula crece físicamente y produce proteínas necesarias para poder continuar el proceso.
Luego tenemos a la fase S, en la cual ocurre la duplicación del ADN. Y finalmente a la fase G2, donde la célula termina su crecimiento y se prepara para dividirse. Después de ello tenemos a la interfaz, que inicia la mitosis y tiene 5 etapas. La primera es la profaz, que desaparece la membrana nuclear, los cromosomas se condensan y se forma el huso mitótico. En la metafaz, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. En la anafaz, los cromosomas se separan en 2 grupos iguales. Luego en la telofaz se forman nuevamente las membranas nucleares. Y finalmente ocurre la citocinesis, donde el citoplasma se va a dividir y se origina 2 células hijas. Ahora, algo muy importante son los puntos de revisión o los conocidos también como checkpoint del ciclo celular, que lo pueden ver en las diapositivas. Estos funcionan como mecanismo de control que verifican que todo ocurra correctamente antes de continuar con la siguiente etapa. Existen 3 principales puntos de control que son momentos cruciales en los que la célula, para asegurar el éxito del ciclo, detiene el proceso, lo revisa y verifica que fluye como está establecido. El primer punto de revisión se presenta al final de la fase G1 e inicios de la fase S, donde la célula se detiene y supervisa si está preparada para iniciar la síntesis del ADN. Después de la síntesis de ADN hay otro punto de revisión, que es el punto de control S, en el que la célula se asegura de que no existan errores en las nuevas secuencias de ADN. Y para finalizar viene el punto de revisión en la mitosis, el punto M durante la metafaz, cuando la célula revisa si la repartición de cromosomas fue correcta. Cuando estos mecanismos de control fallan, las células pueden seguir dividiéndose aún cuando presentan alteraciones genéticas. Esto favorece la aparición de mutaciones y el desarrollo de cáncer. Además, en esta regulación participan los protoncogenes y los oncogenes, que ya mis compañeras anteriormente lo mencionaron. Los protoncogenes son genes normales, ¿no?, que ayudan al crecimiento celular, pero cuando sufren mutaciones se transforman en oncogenes, estimulando así una proliferación celular excesiva y descontrolada. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí tenemos a la apoptosis. La apoptosis no es más que un mecanismo fisiológico de muerte celular programada, controlado por señales moleculares específicas. Su función es la de eliminar células dañadas o anormales de manera ordenada, evitando la inflamación y manteniendo el equilibrio de los tejidos. En el cáncer, la alteración de este proceso permite que células con mutaciones sobrevivan y proliferen de forma descontrolada. Va a haber vías apoptósicas, una extrínseca y otra intrínseca, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, la vía extrínseca de la apoptosis inicia en la membrana celular mediante proteínas llamadas los receptores de muerte. Estos receptores pertenecen a la familia del factor de necrosis tumoral, que es una familia de proteínas relacionadas con la regulación de la inflamación y la muerte celular. Entre los principales receptores van a estar el factor de necrosis tumoral, el ligando inductor de apoptosis, relacionado con el factor anteriormente mencionado, y el Fas, que también es conocido como el CD95. El proceso inicia cuando una molécula llamada ligando se va a unir a uno de estos receptores de manera similar a una llave que encaja en una cerradura, ¿sí? Esta unión activa enzimas llamadas caspasas iniciadoras, las cuales estas van a desencadenar una cascada de activación de otras caspasas. Y finalmente estas enzimas producen la destrucción ordenada de la célula, dando lugar a la apoptosis. La vía intrínseca, por su parte, se activa por estrés intracelular, daño del ADN o también por radicales libres o infecciones virales. En esta vía la mitocondria libera el citocromo C, el cual se une al factor activador de proteasas apoptótica 1 y caspasa 9, formando el apoptosoma, que posteriormente activa la caspasa 3. Bueno, el punto común de ambas vías es la activación de las caspasas, una familia de enzimas encargadas de ejecutar la muerte celular. Van a existir caspasas iniciadoras y caspasas efectoras, responsables de degradar el ADN y proteínas estructurales celulares. La apoptosis también es regulada por 2 familias importantes de proteínas, que ahí pueden ver unos cuadros. El primero, la familia del linfoma de las células B tipo 2, y el segundo, la familia de las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Dentro de la
primera familia encontramos a las proteínas antiapoptóticas. En acá vamos a encontrar al linfoma de células B extra grande y al linfoma de células B tipo 2 que bloquean la liberación de factores mitocondriales. También tenemos a las proteínas proapoptóticas, que aquí van a estar el BAX y el BAC, que favorecen la liberación de estos factores y promueven la apoptosis. Bueno, y otras proteínas como la proteína proapoptótica agonista del dominio de interacción BH3, y también aquí podemos encontrar al NOXA, ¿no? La proteína proapoptótica inducida por P53. En la familia de las proteínas inhibidoras de apoptosis, bueno, estas se encargan básicamente de inhibir las caspasas y evitar la muerte celular. Un ejemplo de ello es la surdina, que destaca en cáncer ya que favorece la supervivencia y proliferación celular. Por último, ahí puse a la apoptosis y tratamiento. Bueno, en acá las terapias contra el cáncer, como la quimioterapia, la radioterapia, actúan principalmente induciendo apoptosis en las células tumorales, ¿no? Ese sería el objetivo de esto. Muchos fármacos dañan el ADN y generan el estrés oxidativo, activando sobre todo la vía intrínseca de la apoptosis mediante proteínas reguladoras como el BIT o también como la NOX. Además, algunos tratamientos activan la vía extrínseca, aumentando los receptores de la muerte celular. Una alteración a nivel de las vías apoptóticas puede generar resistencia al tratamiento, permitiendo que las células cancerosas sobrevivan. Un ejemplo importante es la sobreexposición de la proteína BCL2 en el linfoma folicular, lo cual inhibe la apoptosis. Por ello, muchas terapias actuales buscan bloquear las proteínas antiapoptóticas, para favorecer la muerte de las células tumorales y de esa manera mejorar la eficacia del tratamiento contra el cáncer. Doctora, compañeros, con eso estaríamos dando por finalizada nuestra exposición. Muchas gracias. Ya, 5 minutos, ¿ya? Vayan compartiendo mi exposición.